porque es muy duro. O sea, mi opinión es que el póker es muy exigente a nivel mental. En 2019 me fui a Estonia. Eso que nos enseña en los colegios, nos enseña... ¿Vale? Una mala experiencia, libertad diría. Y el reto de disciplina fue hace... Primero tiene que haber un ahorro. Alguien que decía, solo porque juegues bien al póker no quiere decir que seas buen profesional. Y ahora han desplegado muchas tropas ahí. Fósil este que está aquí. Y decidimos montar una escuela ya más oficial. De corto plazo y pensar un poco a largo, ¿no? En invierno está siempre oscuro, tilda como un mono. Y para cada una de esas tareas hay una carrera universitaria. Y es por algo, ¿sabes? Que puedes ganar 5, 10, 15, 20 al mes. Hace mucho frío, para el que no lo sepa, evidentemente. Aquí a lo mejor hay algo más aparte de la parte técnica. El principio de la gratitud es una de las cosas que más potencian esto. El póker en general me ha cambiado la visión de todo. Molina, bienvenido al podcast de Falla con Éxito. Para los que no te conozcan, cuéntales brevemente quién eres y a qué dedicas tu tiempo. Bueno, pues ya lo has dicho tú, soy Molina, juego profesionalmente al póker hace 4 o 5 años. La verdad es que la fecha siempre fallo, tío. Y bueno, también tengo una escuela de póker. Y bueno, ese es un poco el resumen. ¿Cómo empezaste a jugar? O sea, cuéntanos alguna curiosidad o algún intento de colusión con amigos que acaba mal o algo, una historia divertida. Una historia divertida. A ver, es que si te cuento la historia, al final es la que te van a contar todos los jugadores de póker realmente, ¿no? Al final, pues eso, empiezas con timbas, quedando con amigos, lo típico, y luego, pues, yo y otro amigo, pues nos interesamos un poco más y ya está, fuimos buscando información y demás. Anécdotas así como tal divertidas. Mira, recuerdo, a ver, no es una anécdota, la verdad que no es una anécdota, pero bueno, recuerdo que con el chico bueno, que a día de hoy es uno de mis mejores amigos, con el que me interesó un poquito más a buscar información y demás, de vez en cuando nos gambleábamos algunos MTTs, bueno, de 10 euritos, me acuerdo del clásico que había en PokerStars, ahora no sé si se llama así o qué, pero... Y recuerdo que 2 semanas seguidas, quedando el mismo día, llegamos a FT y nos creíamos ya, vamos, semidioses del póker. A ver, era un torneo de 10 euros, pero yo qué sé, igual pinchabas un K por llegar a FT o algo de eso. Y ahí ya, justamente gracias a eso fue cuando yo desperté un poco más y me lo tomé más en serio, entre comillas. Resumen. ¿Cuál dirías que es el pensamiento que recuerdes, obviamente, que más ha cambiado en ti desde antes de conocer el póker, ahora que conoces el póker, respecto a... Puede ser sobre el póker, puede ser sobre las apuestas, puede ser un poco sobre el ecosistema o algo parecido, o sobre otro tema que tú detectes que es a través del póker te ha abierto una nueva perspectiva. Por ejemplo, para mí es el no juzgar nunca ni de cerca y entrar desde la curiosidad a la gente que hace cosas diferentes. Porque no tienes nunca ni idea, cuando te dicen un título de una profesión, no tienes ni idea, básicamente, porque los estereotipos a veces nos tienen muy marcados, ¿no? Pero la realidad puede ser muy diferente. Me parece brutal el que has dicho tú, tío. La verdad es que me parece de lo más, de uno de los consejos, no, aprendizajes más buenos que te puede dar el póker. Pero es que a mí, en general, a ver, es generalizar mucho, pero el póker en general me ha cambiado la visión de todo, te lo tengo que decir. Es decir, me ha ayudado a percibir algunas cosas, a tener una filosofía de vida totalmente distinta, pero totalmente distinta respecto a todo. Me ha permitido instaurar hábitos en mi día a día, como la gratitud, que soy muy pesado con esto, mis alumnos y a todo el mundo muchísimo, pero es que es verdad, es algo tan básico, tan sencillo de hacer y que a mí personalmente me ha cambiado tanto que vamos, que es una de las cosas que más destacaría. El hecho de haber instaurado hábitos como ese, organizarme mucho mejor, si hubiera tenido esto cuando yo estaba en la universidad, que estaba haciendo una carrera que me gustaba y aún así no le ponía las suficientes ganas, es que siempre se lo digo, por ejemplo, esto a mi novia o amigos, si yo ahora mismo hiciera una carrera que la eligiera porque de verdad quiero, creo que, o sea, no sé si destacaría en la clase, pero creo que me iría muy bien, me iría bastante bien, porque me lo tomaría muy en serio. Sí, y entiendes que no es solo estudiar, sino todo lo que engloba el jugar, ¿no? Justamente, y eso que no ando prácticamente en Twitter, pero leía estos días, alguien que decía, solo porque juegues bien al póker no quiere decir que seas buen profesional, ¿no? Algo muy parecido a esto.
Y es eso, y es justo lo que estás nombrando, ¿no? O sea, háblanos tú, porque yo estoy aburrido ya de hablar de esto y que la gente está aburrida de escucharme a mí. Háblanos un poco de esto, de, perdón, jugar bien al póker no es ser un buen profesional y todo lo que estás ya empezando a nombrar. Sin duda, vamos. De hecho, es una de las cosas que últimamente estoy hablando en Twitter. Bueno, hablando en Twitter. Yo la verdad que no soy muy activo, pero dejando no sé, alguna frasecita, etcétera, de cosas que me han servido a mí. Y sin duda, nada más, o sea, muy alejado de la realidad, para mí, simplemente jugar bien a póker o jugar muchas horas a póker o jugar y estudiar, es que para mí engloba muchísimos principios básicos de, bueno, de muchos más aspectos. Por ejemplo, para mí ser un buen profesional es organizarse, es ser disciplinado, es si tengo que grindar, pues bueno, es mi hora de grindar, si tengo que estudiar, es mi hora de estudiar. Y luego instaurar hábitos de este estilo, por ejemplo, un buen profesional en el mundo del póker o en el mundo del deportista de élite, vamos a decir, creo que es clave comer bien, creo que es clave hacer deporte, creo que son clave muchas otras cosas que al final potencian al jugador de póker como tal, te van a hacer mejor en general y que bueno, que creo que la gente, a día de hoy creo que no tanto, creo que ya se ha despertado un poco más esto, pero que todavía se sigue infravalorando muchísimo. Porque aparte, algo que aquí no me quiero enrollar mucho, pero que para mí es clave, es que una cosa es jugar a póker, bueno, ganar mucho dinero, lo que tú quieras, pero algo que a mí me cambió mucho fue también el disfrutar de ello. Y mucho ojo porque el póker te puede llegar a meter en una espiral, un bucle infinito horrible que puedes ganar 5, 10, 15, 20 al mes y ser el más infeliz del mundo, porque es muy duro. O sea, mi opinión es que el póker es muy exigente a nivel mental y tienes que desarrollar algunos principios básicos, entre comillas, que creo que son complejos a la vez de adoptar, pero es que si no, no merece la pena. 100%, no podría estar más de acuerdo. Haznos un poco, tengo curiosidad, ¿no? Llegaste y bueno, y juegas niveles altos. Si no me equivoco, empezaste jugando Cash, que ahora me corregirá, supongo. Em, ¿En qué punto, digamos, todo esto de lo que estás hablando lo empiezas a cultivar a un nivel, digamos, de profesional o de alguien que está en la élite? ¿Vale? Y después, o sea, a nivel cronológico respecto a tu carrera profesional. Y luego, por otra parte, tú cuando ves a cometer, o sea, a mí esto me pasa cuando juego presencial, porque es más fácil de ver, obviamente. Pero cuando ves a un oponente jugar de una forma que consideras que no es correcta o que hace un move extraño digamos, su estilo de juego o literalmente comete un error, eh, llegas a pensar en plan, anda, a lo mejor no estás suficientemente descansado, es normal porque llevamos 7 horas de sesión, e intentas pensar en estos márgenes que le puedes sacar literalmente porque dices, o sea, porque detectas que hay algo más allá de su juego o su conocimiento técnico que no está aprovechando. Muy interesante esto último que has dicho, tío. A ver, sobre el tema de cuándo empecé yo o considero que empecé a ser un profesional de verdad, de lo que estábamos hablando antes, creo que fue a raíz de, esto creo que lo he hablado contigo también en alguna la charla que hemos tenido, cuando hice el reto de disciplina que hizo Gerard, cuando tenía lo de Poker Mind y demás, y a mí eso me abrió los ojos, sinceramente. De hecho, lo recomendé muchísimo, a día de hoy pues ya no lo hace, pero eso me abrió los ojos y me hizo ver un antes y un después. Quizás no lo implementé todo, obviamente, ya hice ese mes y luego ya todos eran así, pero ya tenía esa base o ese conocimiento de la experiencia, que suele ser el principal fallo por el que la gente creo que no adopta estas cosas, el tener esa experiencia para, oye, el mes que de verdad quiera tomármelo en serio, sé lo que tengo que hacer. Y fue a partir de ahí cuando ya, pues a lo mejor estuve un par de meses que no hacía una cosa y sigue pasándome, sigo perdiendo hábitos, por supuesto. Lo que pasa es que ahora los retomo mucho más rápido, que para mí esa es una de las claves para el tema de los hábitos. Y luego sobre el tema de lo que me has comentado de los, bueno, esto fue, soy muy malo con las fechas, tío, 2019 Hace puede tres, ser. 3 años. De hecho, pequeño inciso porque ya en un podcast que acabo de grabar la semana pasada, alguien también mencionó a Gerard. Gerard Chamos Rotabús, una gran persona, amigo mío, lo considero amigo. Hay un par de podcasts con él quien lo quiera ver y una autentiquísima buena persona. Podéis eso, ver estos 2 podcasts y buscarlo por este nombre en internet. Y el reto de disciplina fue hace 3 años y un mes, si no me equivoco, que empezó en enero de hace 3 años, porque también estaba por ahí ojeando yo. Ujú. Pues sí, yo creo que lo hice, o no sé si hizo 2, 3, 4 ediciones, no lo sé. Eran de un mes
y no sé si fue febrero o marzo, sé que lo hice a principios de año, o la verdad es que no lo sé, pero 2019, eso sí que estamos de acuerdo. Y nada, sí, la verdad que repunto todo lo que dices tú. La verdad es que yo con Gerard también tengo muy buena relación y es un crack en todos los sentidos. Sobre el tema de lo que has comentado de cuando estoy jugando contra algún rival y demás, a ver, creo que no llego tanto a pensar en eso. Sí que es cierto que en la modalidad que juego a día de hoy, que son los flashes, o sea, es como el siguiente paso ya de los spins, empiezas con lines, etcétera. Creo que es muy importante y sí que es algo que puedo llegar a tener más en cuenta ahora, porque es una modalidad que en mi opinión es muy exigente a nivel mental y es una ventaja competitiva que puedes llegar a conseguir porque hay mucha gente que se mete simplemente por la rentabilidad y bueno, yo he visto hacerme locuras a gente profesional en niveles como cienes que dices, es que esto no lo está haciendo porque no sepa que está bien o mal, es que lo está haciendo porque está tildado, ¿vale? Y barbaridades que tienen un coste muy bestia en el win rate. Eh, Así que sobre eso, en esta modalidad creo que es muy importante. Lo que sí que me fijo mucho es o intento ver mucho, es el valorar si lo que ha hecho alguien, o un movimiento que para mí sea raro y por el cual a lo mejor le podría llegar a decir, bueno, menuda barbaridad acaba de hacer aquí este mono, intentar verlo desde otro punto de vista, intentar ver si, bueno, quizás lo está haciendo porque en mi hat tiene algo o porque quizás este árbol no lo revisaba en Pío y efectivamente hace este movimiento aquí, que Pío es muy macabro a veces. Entonces ese tipo de cosas sí que intento hacerlas mucho y no tanto como dices tú, pero diría que ahora sí que lo tengo un poco más en cuenta por la modalidad. Yo la verdad es que siempre que hablo con la gente en general, soy de la creencia de que no debes estar pensando en qué hacen los demás mal y así. O sea, que sí, que necesitas explotarlos, necesitas hacer una contraestrategia y todo esto, pero que la mayor parte de la energía del foco debe estar en uno mismo, ¿no? O sea, supongo que estamos de acuerdo. Eh, y me parece súper interesante lo que dices, ¿no? Que yo lo he apuntado como, bueno, a mí mismo utilizo el concepto de validar, ¿no? O sea, veo algo, intento buscar cómo validar lo que ha hecho, o sea, buscar el reconocimiento, un poco lo que decíamos antes, ¿no? No buscar en plan, lo ha hecho mal, menudo, inútil, sino en plan, anda, ¿qué sabe este tío que no sabe? Que, o sea, que yo no sé y por consecuencia actúa así. Lo decía porque tengo recuerdos, bueno, muchos recuerdos diferentes jugando en vivo, sobre todo porque es muy fácil de detectar, ¿no? Aparte de internet, a veces juegas muchas mesas y te quedas un poco extrañado y no sabes incluso si es timing o que la mete una de cada X tiempo y todo este tipo de cosas. Pero que a veces es un ejemplo muy simple y siempre voy a los mismos, pero porque son los más fáciles de entender. Alguien que se pegaba una super comilona y de azúcares e hidratos por todas partes y calorías vacías. Y luego lo veías y decías, anda, esta persona, ¿por qué está tan agitado si lleva 5 horas jugando súper tranquilo? Y empezaba a jugar súper random y hacer, o sea, súper random para ser un profesional, ¿no? Y, y yo esto lo utilizaba, no sé si te pasa, y has hablado mucho de, bueno, porque decía, anda, así es como se ve desde fuera. Y yo estoy seguro que yo he estado en el mismo, digamos, en el mismo prisma para otra gente, de que habré cometido errores de todo tipo, Sí, o de sí. hablarle a alguien mal por lo que sea y no me di cuenta, y decir, anda, así se ve desde fuera, y visto desde fuera no parece nada guay, aunque por dentro nuestros sesgos y tal nos lleven a justificar y a validar ciertos comportamientos, ¿no? Y para mí siempre ha sido una buena forma de darme cuenta y de aprender, ¿no? De hecho, la primera vez que pensé en crear el canal de YouTube y la página que hice inicialmente David Huerga, donde ponía todo en plan blog, etcétera, es justo cuando volví de Vegas la primera vez, pues con 21 o 22 años. O sea, fue como 2 años antes, si no me equivoco, o 3 de verdad empezar. Y es porque estaba dando clase a tanta gente y estaba viendo tantos errores de mindset y tantos errores que yo revisaba las manos y sabían jugar. Es que sabían jugar. Asombrosamente sabían jugar muy bien la gente. Pero después me decían, no, es que aquí hice este otro. Y decía, ¿por qué? Dice, pues la respuesta era siempre no lo sé. ¿Sabes? O sea, es decir, había un condicionante en ese momento que me llevaba a jugar mal, pero la teoría me la sé. Y es cuando empecé a pensar, anda, aquí a lo mejor hay algo más aparte de la parte técnica, ¿no? Y te lo introducí un poco por eso. Y quiero profundizar porque desde la vez que hablamos ya hace un año y pico a lo mejor, y cosillas que he visto, creo que estás muy alineado en esto. Y de hecho, lo primero que más hablas de gratitud y me parece algo muy interesante para recalcar tanto a la comunidad de póker como a gente que no sea del mundo del póker. Porque si hasta un jugador de póker lo hace,
que para mí somos los primeros que debemos hacerlo, ¿no? Pero visto desde fuera es en plan, tío, es que Juan, las cartas están hablando de gratitud, ¿en serio? Creo que todo el mundo debería hacerlo. Sí, sin duda. O sea, ¿quieres profundizar más en el tema de la gratitud? Sí, sí, de hecho la gratitud me parece una palabra brutal. Vale. A mí es algo que... Es que además cuando te lo dicen por primera vez, salvo que tengas que estés súper abierto, genera un rechazo. Porque es algo como que suena muy místico, ¿no? Estas típicas cosas de... Entonces, por ejemplo, a mí, a la hora de, por ejemplo, comentárselo incluso a algún amigo más cercano, que veo que, qué sé yo, se tilda como un mono conduciendo, se tilda por cosas súper simples y banales, siempre lo suelo recomendar porque me parece útil para todo, como has dicho tú. Pero lo más difícil yo creo que es estar abierto totalmente abierto, creer en la persona que te lo está contando. En este caso, si es un coach mental, pues va a ser mucho más sencillo porque se supone que cuando ya lo contratas estás más abierto. Pero aún así, de manera general, la gente creo que lo infravalora, lo subestima, el poder de esto. Todo el que conozco que lo tiene implementado es algo que valora mucho, jugadores profesionales, emprendedores del ámbito digital y demás, gente que también lo hace. Eh, y bueno, sinceramente, ocupa un espacio súper pequeño en tu día a día y llega un momento en que lo conviertes en un hábito, rutina, y cuando lo pierdes, que aquí es un detalle que también yo lo he llegado a perder en el tiempo, porque bueno, yo utilizo una cosa que al final es el planificador y en el planificador utilizo la rutina de mañana y siempre hago la gratitud. Cuando lo pierdo, te lo juro que lo noto, tío. Cuando me pongo a valorarlo objetivamente, lo noto. Pero lo noto no en el póker, lo noto en mi día a día, que es una de las cosas que te comentaba que para mí es clave. El hecho de que todo vaya alineado con una mente pues, más capaz, por así decirlo, es clave para que conforme vas subiendo niveles en el póker, puedas rendir y puedas disfrutar de la vida también, porque es que si no, y para mí el principio de la gratitud es una de las cosas que más potencian esto, el ser más estable emocionalmente, tener más control, enfadarte menos y en definitiva vivir mejor. Recientemente hablaba con Miguel Franco de estoicismo, tiene un podcast de estoicismo, filosofía estoica. ¿Hay algo en estas líneas también que utilices para luego tener cierta perspectiva? Ya sé que salimos un poco de la gratitud, pero bueno, ¿algo de estoicismo? Respecto al estoicismo, a ver, creo que casi todo lo que o sea, creo que sí que tengo principios estoicos implementados de manera inconsciente. ¿Y por qué digo de manera inconsciente? Porque al final aprendí de una persona que me la voy a jugar, que creo que sí que tiene bastantes principios estoicos. Lo vuelvo a decir, fue Gerard, ¿vale? Lo que he dicho, mi gran cambio fue a raíz del reto. Y en el reto yo me he dado cuenta con el tiempo, cuando he leído libros como Invicto, por ejemplo, que te habla mucho de los principios estoicos, que justamente los estaba implementando sin saberlo. Es decir, no es que dijera un día, vale, pues voy a implementar este principio. Eh, por ejemplo, centrarte en aquello que puedes controlar. eh, eso es una de las primeras cosas que al final se nos dice en el póker y al final es como un principio estoico, ¿no? O parte del estoicismo. Eh, Luego hay una cosa que antes no implementaba y me di cuenta que quizás sí que implemento de manera inconsciente, que es la visualización negativa. Me suelo intentar poner en escenarios, pues eso, más oscuros quizás de lo que son para no pegarme la hostia. Luego, yo qué sé, vivir el presente. ¿Puedes profundizar un poco en esto? O sea, y el cómo... Bueno, me estoy quedando sin batería por todas partes. El cómo ponerte en este... Bueno, articúlalo tú como lo planteas. Me parece muy interesante esto de anticiparse a posibles errores, tropiezos que vaya a haber, ¿no? Vale, sí, sobre este tema, lo primero que suelo hacer yo y que recomiendo yo, por ejemplo, aplicado al póker, por si algún jugador de póker nos está viendo, que seguro que sí, es el hecho de normalizar los errores, ¿vale? Y bueno, el título de tu podcast es ideal para esto, ¿no? Falla con éxito. Normalizar los errores para mí es como una previsión de los posibles fallos que vas a cometer, por ejemplo, intentando implementar nuevos hábitos, pues yo que sé, un planificador, un organizador, lo que sea, o
directamente poniéndote objetivos mensuales, cada uno como lo haga, saber ya que vas a fallar, ¿vale? Por ejemplo, en el tema de los objetivos, para mí lo normal es ponerme un objetivo al que ya sé que no voy a llegar, ¿vale? Ya sé que no voy a llegar. Quizás sí que sé que en un máximo rendimiento puede que llegue, pero lo normal es que no llegue y eso no me afecta. ¿Por qué? Porque el objetivo no es el objetivo es acercarme lo máximo al objetivo y para mí eso es triunfar en ese sentido, ¿no? En ese mini reto, bueno, eso es lo que me haya puesto. Y luego, de manera general, es que hay una línea muy delgada entre la visualización negativa y ser pesimista, ¿vale? Entonces no quiero confundir por ahí. Entonces, la visualización negativa para mí es anticiparme a que no todo es tan malo cuando ocurra algo que yo no espero o que no quiero, etcétera. Y también te protege respecto a, en mi opinión, darte hostias de más, porque en algunas cosas somos demasiado positivos, en algunas cosas somos demasiado pesimistas y creo que el punto intermedio siempre te va a llevar a buen puerto, por así decirlo, ¿no? Vale, pausa aquí, bueno, creo que ya era el fin. Porque me parece un tema muy interesante y te voy a plantear un poco mi forma de articularlo y de pensarlo últimamente, a lo mejor los últimos años y cada vez más, no lo sé, y a ver cómo las verdades que ves en esto. Y creo que hay gente que, bueno, me parece muy interesante que la gente, de hecho, comente esta conversación para explicarlo y ver su forma de pensar. Y no me quiero ir a la parte mística, ¿vale? De lo que voy a decir a continuación. ¿Vale? Me parece muy interesante el planificar y crear contingencias para un escenario muy malo, ¿vale? Un escenario adverso del estilo que sea y tener tus contingencias, que si es una mochila de supervivencia en casa, como me hice yo hace muchos años, por ejemplo, por si pasa lo que sea, no sabes lo que puede pasar, que puedas sobrevivir 24 horas sin luz o en la calle, o si es en plan financiero, o un plan de contingencia para situaciones extremas muy malas, pero y esa visualización es breve, es un plan creado en cada cierto tiempo, meses o años, es decir, lo ejecutas durante una semana y queda ahí hecho y queda durante mucho tiempo, ¿no? Como crear el búnker y no tienes que estar todos los días construyendo el búnker porque ya está hecho. Y luego, en el día a día, sí que visualizar hacia dónde quieres ir, hacia lo que tú, por ejemplo, decías, ese objetivo que no quieres alcanzar, o sea, no está diseñado para alcanzarlo, sino para disfrutar del camino y esforzarte lo máximo posible, ¿no? Pero sin recalcar en el estar visualizando la situación adversa, porque si no, de cierta manera, siento que voy a condicionarme o... Bueno, hay muchos factores aquí, muchas ramificaciones. Por una parte, pienso que me puedo llegar a conformar, porque ya creo ese escenario y en el fondo, como la mayor parte de los escenarios malos no son tan malos, entonces me acabaría conformando o no me acabaría esforzando lo suficiente para lo otro. Por otra parte, me quita el foco, porque estoy todo el rato pensando en, bueno, pero si pasa algo, si no sale bien, tengo esto. Si no sale bien, tengo esto. Y estoy todo el rato con la energía ahí, en vez de pensar, vale, ¿cómo doy el siguiente paso? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo busco un pensamiento creativo para conseguir esto otro, ¿no? En vez de pensar el limitar, sino el pensar en el avanzar. Y bueno, podría poner muchas más ramificaciones, ¿no? Pero no sé si ves las dos partes y qué opinas, porque yo antes sí que estaba mucho tiempo en el, bueno, si pasa esto malo, tengo esto y esto y esto. Y mucho tiempo lo que yo ahora llamo, entre comillas, mi plan de contingencia. Que creo que debe estar más diseñado como creado, como cuando te subes el coche, tienes el airbag porque lo pagaste cuando compraste el coche, pero no estás todos los días pendiente del airbag, las ruedas las revisas cada X tiempo, el cinturón te lo pones y te olvidas, no estás todo el rato pensando, uff, tengo el cinturón, tengo el cinturón, tengo el cinturón. ¿Se entiende? Sí, 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 te entiendo. Me parece brutal, la verdad. Es que es así, o sea, yo creo que ese plan de contingencia y especialmente para jugadores de póker creo que es súper, súper clave o creo que puedes llegar a ser muy beneficioso porque te da esa tranquilidad extra. Lo voy a comparar con una cosa que no tiene nada que ver, pero que en cierto modo es así, y es el hecho de apuntarte las cosas, para no tener bloques de cerebro ocupados, digamos, pensando en esas cosas. Es lo mismo, te genera una tranquilidad o te puede llegar a generar una tranquilidad, siempre con mucho cuidado de no caer en lo que has dicho tú, en mi opinión, del conformismo. Pero realmente no tiene por qué estar ligado, no tiene por qué afectar de manera negativa si realmente tu visión o tus objetivos pueden con ello, por así decirlo. Es decir, tú puedes generar o tener un plan de contingencia, como dices tú, un escenario más negativo en el que sabes que no va a pasar nada. Al final, en el fondo de todo, es respecto a lo principal que necesitamos, es raro
que viviendo en el primer mundo, como vivimos, puede llegar a una situación catastrófica. Pero aún así, para quedarte relajado, porque nos acostumbramos a donde estamos, lo normalizamos y demás, eso sí que creo que puede ser muy, muy, muy positivo. Yo lo hago, pero no tan, quizás no tan, no sé si, cuál sería la palabra, estricto, denso, concreto, como quizás lo tienes tú. Por ejemplo, yo no tengo una mochila de un kit de supervivencia, por así decirlo, pero sí que, por ejemplo, tengo que decir que mi madre, a raíz de bulos y noticias que salieron de que si nos íbamos a quedar sin luz un mes o algo de este estilo, además se hizo un kit ahí que, vamos, ya estoy, ya salgo para 3 meses. Y sí, no, respecto a lo otro, yo creo que sí que lo comparto, de hecho al 100%. Lo único es sí con cuidado, creo que sí que puede ser peligroso para gente que no tenga muy clara su visión, su destino final, el porqué de las cosas, a dónde quiere llegar, sobre todo el porqué, y, y que puedes llegar a caer en una línea o bien de pesimismo o bien de conformismo. Eso es lo que me parece peligroso, en cierto modo. Luego hablamos de eso, me parece muy interesante, de esto sobre tu visión, propósito y por qué. Antes Ujú. quería hablar un poco cambiando un poco de tema, porque has hablado de quedarnos quieto, conformismo, estar estancados. No es tu caso, te has ido ya a vivir, que yo sepa, a dos países muy diferentes entre sí, muy diferentes también a España. Cuéntanos un poco más sobre por qué te decidiste mover a cada uno de ellos y a lo mejor alguna peculiaridad o algo que la gente que nos escuche diga, o sea, se lleve, digamos, algo diferente sobre esos países más allá de cómo se llaman y dónde están. Vale. Bueno, sí, pues yo emigré, de nuevo con las fechas, soy malo, 2019 también, porque coincidió con el reto, creo. En 2019 me fui a Estonia, me fui con 2 compañeros más el primer año, y el motivo por el cual me fui allí realmente fue puramente porque había ya una pequeña comunidad creada, era un país distinto, no era tan caro como Londres, era un buen primer destino para emigrar, en mi opinión. Y bueno, sobre todo por juntarme con más comunidad y demás. No es porque ya estuviera ganando cantidades tan altas que sí o sí me tuviera que ir o que el lobby se me quedara pequeño, no era eso. Realmente era un motivo para crecimiento, principalmente profesional y no tanto personal, ¿vale? Eh, Respecto a peculiaridades de Estonia, primero, hace mucho frío, para el que no lo sepa, evidentemente, es decir, está muy al norte, hay días que, bueno, en invierno está siempre oscuro, básicamente, prácticamente no sale el sol, y en verano justo al revés, todo el rato luz. Para mí eso es un caos y por eso me fui de allí, la verdad. O el principal motivo. Y bueno, en general, pues, un poco lo típico de los nórdicos, por así decirlo, gente más cerrada, pero a su vez gente muy respetuosa con todo, con el medio ambiente, o sea, no puedes llegar a ver un papel en el suelo, es que no lo ves, no encuentras un papel en el suelo, no encuentras una colilla en el suelo, es decir, es un sitio muy bueno y además, respecto a networking, yo no lo aproveché tanto, ¿vale? Pero respecto a networking, sobre todo si dominas bien el inglés, es importante, puedes llegar a conocer a una serie de emprendedores digitales brutales, brutales. Ese es respecto a Estonia. Y luego, bueno, si quieres hablar algo más de Estonia me dices, pero luego estuve el siguiente año también en Estonia, en 2020, esa vez ya me fui solo y luego vino mi novia, y en 2021, este año pasado, en Georgia. Y Georgia, muy distinto, muy, muy distinto, tanto a España como a Estonia. Si tuviera que decir a qué país se parece más es a España, ¿vale? Por, por la temperatura, lo primero, el clima, es que para mí el clima es muy, muy clave. Se parece bastante a un Madrid, más o menos, como si fuera Madrid, clima así seco, mucho calor en verano, mucho frío en invierno, más frío que Madrid. Eh, y luego aquí es todo lo contrario. Es cierto que la gente es muy buena de por sí, muy amigable, pero hasta que no te acostumbras bueno, a su cultura realmente no lo entiendes bien. También es el idioma, que es muy vasto, es como alemán, por así decirlo, que parece que te están insultando y a lo mejor te están diciendo muchas gracias. Eh, y en ese sentido, si no vas con muchos prejuicios, porque sí que es cierto que al principio puedes tener miedo de andar por la calle, pero si te fías de lo que te dicen de que efectivamente es uno de los países más seguros del mundo,
y lo es. Puedes ir muy tranquilo por la calle, es lo que más destacaría. Y luego que, pues bueno, sí que es cierto que la calle es más, bueno, pues más basura en el suelo, más desordenado todo, por así decirlo, mucho caos a nivel de tráfico, que justo en Estonia es todo lo contrario. Eh, y bueno, en general eso sería un poco. ¿Por qué Georgia? No sé por qué me da que hay acontecimientos políticos ahí que tienen que ver por todo el caos que ha habido en esa región, que ahora hablaremos brevemente a lo mejor de eso. ¿Por qué es de los países más seguros del mundo? Es curioso. El motivo por el cual yo cuando antes de irme ya lo investigué, de hecho yo en 2020 ya me quería ir a Georgia, pero entró lo del COVID y ya pues, dije, bueno, pues me quedo otro año más en Estonia y ya el siguiente me voy. Y es uno de los más seguros principalmente y sobre todo se tiene esa visión por el tema de las mafias, ¿vale? De Georgia, de las películas, cosas así. O sea, tú se lo preguntas a tus padres, cuando se lo dije a mi madre recuerdo que me dijo, uy, lo de las mafias, es el sitio de las mafias, ¿no? Y ese ya es el primer, eso. Luego, hubo un cambio de política, un político, no me preguntes el nombre, que lo que hizo fue tirar a todas estas mafias. Llegó a alguna negociación, allí a saber cómo sería la negociación, pero bueno. Y todo esto se fueron. Y luego, porque igual que ocurre en otros países, de esto seguramente sabrás tú más, que te has movido más por el mundo, pero que no es lo mismo robar a un turista que a un georgiano, si eres georgiano, por ejemplo, o pegar, ¿vale? O sea, está muy penado y ellos lo tienen muy en cuenta. Además, no todos, quizás los de edad más media, vamos a decir 30, 40, 50 años, y ahí ya se puede ir un poquito, o más jóvenes, suelen ser conscientes de que al final les interesa que venga el turista, ¿vale? O sea, les interesa. Es gente que trae capital normalmente, es un país muy pobre, la moneda está muy mal valorada, etcétera. Y bueno, en ese sentido diría que es en general todo por eso, sobre todo porque valoran al turista y porque está muy penado hacerle algo a un turista. Aprovechando la situación geográfica, ¿te has aprovechado para moverte por esa zona? Y por otra parte, las tesituras de lo que está pasando bueno, unos miles de kilómetros, pero un puñado de cientos de kilómetros al sureste vuestra, ¿afecta? Vale, sí que están afectando, ¿vale? Pero no de manera directa. Es decir, por ejemplo, hay dos regiones que forman parte de Rusia, aunque realmente son de Georgia, simplemente se las invadieron, no sé en qué año, 2010 a lo mejor, 2012, no hace mucho, se lo invadieron. De hecho, son de las dos zonas, por lo que me han dicho, más bonitas de Georgia. Una es Abjasia y la otra, no me preguntes, no estoy seguro. Y ahí normalmente lo que habían era, pues, yo qué sé, dos militares, ¿vale? Protegiendo, por así decirlo, la zona. Y ahora han desplegado muchas tropas ahí, ¿vale? Eso es porque ya prevén que puede haber peligro. Y luego también, hablo de los rusos, y luego también en el Mar Negro también han desplegado tropas que se utilizaron para la invasión de Georgia en su día y ninguna apunta hacia Georgia, pero vamos, que está como en el segundo punto de mira de los rusos por lo que se cree, pero yo creo que sinceramente no lo sé, ¿eh? Pero no creo que llegue a pasar nada más allá, por lo menos con Georgia, con Ucrania no lo sé. ¿Qué más me habías ¿Y preguntado? el tema de Siria afecta a Georgia? Diría que no me hagas mucho caso porque no estoy muy metido en eso. Lo último sí que me ha tocado más de cerca, fue algo como que nos replanteamos cosas, que ahora te contaré luego, pero diría que no afecta en nada. Sobre lo que comentas, o sea, por mi poca experiencia, y de hecho tendremos, respecto a esta conversación, creo que muy poquito después, un experto en geopolítica que nos hablará de eso, pero bueno, básicamente es un poco el tema de Rusia, de que busca crear sus protecciones para, bueno, pues para sentirse protegido o para estarlo, no lo sé. Y Ujú. una de las zonas de acceso es esa justo, en la zona de Georgia, ¿no? Por el sur, la otra es por el oeste, por Ucrania, etcétera. Eso que me dijiste que os estuvisteis replanteando, cuéntame. Bueno, no, nada, que este 2022 ya no vamos a estar allí. ¿Vale? O sea, nos vamos a otro sitio. A mí Georgia, sinceramente, me ha encantado, ¿vale? Y de hecho, lo normal era volver allí. Bueno, si supieras el caos que hemos tenido que hacer porque nos lo replanteábamos. Recuerdo que hablé contigo, que nos planteábamos ir a Portugal, ¿te acuerdas? Luego,
al final dijimos, venga, va, en 2022 nos quedamos todavía en Georgia y ya en 2023 nos lo replanteamos. Nos dejamos la casa con todos los trastos allí, cosas compradas, todo, y nos vinimos y ahora en estos últimos 2 meses hemos decidido también irnos. Y bueno, nos ha ¿A tocado. dónde? En principio nos vamos a Andorra, estamos con el papeleo, veremos. GL para nosotros porque agüita, tío. Agüita. Cambiando un poco de tema, emprendimiento, ¿tienes una escuela de póker? Cuéntanos un poco más sobre la escuela, qué ideas tenías cuando la montaste y si encajaron un poco las expectativas o las superaron, las empeoraron en algunos sentidos. Vale, tampoco me quiero enrollar mucho con esto, córtame cuando quieras, pero sobre el tema de la escuela, nace de manera, bueno, orgánica, vamos a decir, en la que yo streameaba, tenía un canal de YouTube, hacía todo un poco for fun, por así decirlo, me gustaba, y me comentaron 2 o 3 chicos de hacer un grupal un poco intensivo, ¿no? Con muchas clases, mucha teoría, etcétera, para aprender desde abajo, ¿vale? De niveles de 2, 5, en el caso de sprints normales. Y bueno, yo accedí, me pareció muy interesante, enseñar siempre es algo que me había gustado mucho en general, y bueno, a raíz de eso monté una pequeña empresa yo en Estonia, abrí un grupal así un poco más amplio, ¿no? Con lo típico modelo de 4 clases al mes, no sé si puse 6 o algo de eso. Y luego fue al año siguiente, el año en el que empezó el COVID, en el que me junté con socio, o sea, con un socio, que en este caso es Miguel, que tú también lo conoces, y decidimos montar una escuela ya más oficial en la que hubieran 2 modalidades, de momento, Spins y CAS. Y realmente esto sí que fue planeado, ¿vale? No como lo otro. En el mundillo, por así decirlo, de la enseñanza o de la escuela o del coaching, fue pues, porque surgió, pero esto sí que fue más replanteado. Respecto a si me lo esperaba así, más o menos me has preguntado, ¿no? Si creía que... no, ¿vale? Absolutamente no. Es decir, es algo que en los que llevamos 2 años, casi 2 años, sí, 2 años, nos ha quitado mucho tiempo, ¿vale? Respecto a como jugadores de póker y demás. Hemos tenido que invertir mucho tiempo, muchas horas, muchos dolores de cabeza, muchos cambios. En ese sentido, mal, vamos a decir, ¿vale? Una mala experiencia, pero mirándolo a día de hoy, y hace pues, unos meses ya lo veíamos así, cuando ya pasó un poquito la marea, porque al final nosotros no teníamos experiencia, o sea, es que te das por todos los lados, es que la contabilidad, que es algo que no te planteas al principio, es que es un caos, tío, también. O sea, la contabilidad es un caos. Luego la organización del equipo, cuando encima nosotros empezamos queriendo delegar todo, diciendo, no queremos que nos ocupe tiempo, vamos a delegar. Coño, es que delegar cuesta más que hacerlo tú. Ese es el problema. Entonces, ha sido un caos en ese sentido. Luego, aparte, es un mundillo que a día de hoy está muy ocupado, es decir, eh, no hay suficiente demanda respecto a la oferta que hay a día de hoy. Es cierto que muchas escuelas o proyectos caen precisamente por esto, porque tienes que aguantar mucho tiempo hasta que te haces conocido, por así decirlo, o la gente empieza a confiar en ti. Pero bueno, a día de hoy, la verdad es que cuando me lo he replanteado hace 6 meses, 7, un año incluso, nos lo hemos replanteado, etcétera, ya empecé a ver todos los pros que tenía. O sea, todo lo que me ha aportado respecto a conocimiento, a saber compaginar cosas, a valorar el tiempo, bueno, muchas cosas que, por ejemplo, cuando solamente jugaba póker, pues no tenía. Claro, todos esos tropiezos y dolores de cabeza al final son lecciones ocultas. Y siempre digo que para montar una empresa a la que la quieras crecer un poco, necesitas muchas cosas, ¿no? Marketing, contabilidad, dirigir la empresa, administrar, bla. Y para cada una de esas tareas hay una carrera universitaria. Y es por algo, ¿sabes? Entonces me siento 100% identificado. Pasamos un poco has nombrado antes, que para ti es muy importante y estoy 100% de acuerdo. Misión, visión, propósitos, no sé si tenéis también trabajado tema de identidad, código de conducta, etcétera. Háblanos un poco de esto en la línea que consideres, ¿no? Háblanos un poco de tu visión, de tu propósito, incluso únelo si quieres un poco cómo encaja este nuevo paso, ¿no? Irte a Andorra a vivir, etcétera, con todo esto. Vale, respecto a la visión, tengo una medio fija, vamos a decir, desde hace ya varios años, pero han ido cambiando algunos matices, ¿vale? Por ejemplo,
previo a, porque mi visión ya la tenía, digamos, desarrollada antes de crear la empresa, pero a día de hoy sí que forma parte de mi visión, es decir, ya quiero que efectivamente forme parte de mi futuro el hecho de haber conseguido ciertas cosas con la empresa. No tanto a nivel de dinero y demás, que obviamente también, si no, pues no lo haríamos, pero sino más como objetivos propios personales, ¿vale? O sea, para mí lo que me ha abierto ahora o la visión que me ha abierto el tema de la empresa es que me doy cuenta que me hace más feliz, ¿vale? Entonces, es algo que he querido meter también dentro de mi visión. Respecto a mi visión, ¿quieres literalmente que te la diga? Sí, sí, todo lo que te sientas cómodo, Sí, sin todo lo que te problema. sientas cómodo compartiendo. Vale. Sobre mi visión en general, es más simple de lo que me habría imaginado previo a hacerlo, ¿vale? Y me he dado cuenta con gente que lo ha hablado y demás que también las ha hecho, que al final siempre suele ser más simple. Si le preguntas a un chaval de 15 años, 14 años, 12 años, seguramente te diga pues, que quiere un Lamborghini, que quiere ser youtuber o lo que sea, ¿no? Pero conforme te vas haciendo mayor, supongo que vas dándote cuenta de lo que realmente necesitas. Y para mí eso es la visión, eso primero de todo, es decir, si la visión para mí no existiría o no podría poner de manera objetiva, valga la redundancia, objetivos a corto y medio plazo. Porque la visión es el punto al que quieres llegar, realmente tu objetivo final, el por qué haces las cosas, es mucho más profundo de lo que parece. Cuando empiezas a hacerlo, pues al final siempre vas a algo mucho más básico como libertad financiera, ya se ha acabado, y bueno, es bastante más profundo, ¿no? Respecto a mi visión personal, tenía que ver con Andorra ya, por cierto, cuando la hice. O sea, yo era un destino que sabía que seguramente iba a acabar ahí era donde yo quería acabar. Y es muy sencilla. Quiero vivir cerca de mi familia, ¿vale? Cerca de mi familia. Para mí, Andorra es suficientemente cerca. No sería necesario España, aunque tampoco me importaría que fuera en España o más a futuro, ¿vale? Pero creo que podría llegar a encajar para mí toda una vida en Andorra. Eh, en una casa muy sencilla, ¿vale? Muy sencilla, pero grande, sobre todo con terreno, en el que tuviera un huerto. Destaco lo del huerto porque es algo en que tengo ligera, como una, no sé, una obsesión o lo que sea. Un pequeño huerto para mí, en el que viva con mi novia. Me despierte normalmente todos los días bastante pronto, para mí lo que es pronto como jugador de póker, que es entre las 9 y las 10 de la mañana, ¿vale? Toda la mañana quizás trabajar 1 o 2 horas, ¿vale? Tener libertad financiera, que también iría implícito en lo que es mi visión, tener libertad financiera, pero aún así seguir trabajando porque sé que no podría dejar de trabajar y seguramente esas 1 o 2 horas dedicarlas a la escuela y a otros proyectos que pudiera llegar a haber generado, que tengo varias ideas, pero no me voy a meter ahí. Y bueno, algo tan sencillo como eso, y sobre todo tener eso, libertad financiera en un sitio en el que estoy a gusto, trabajando poco, pero trabajando todos los días y haciendo mucho deporte. Eso es principalmente lo que es mi visión. Recientemente he grabado con David Laca y que te recomiendo a todo el mundo que escuche ese podcast también, sin duda. Y hablaba también de esto, de la planificación, de ser capaces de desvincularse del corto plazo y pensar un poco a largo, ¿no? De si en 10 años quiero estar aquí, en plano financiero, en el que sea, ¿cuál va a ser el plan, ¿no? Las acciones que voy a tomar hoy. Y has hablado de la independencia financiera varias veces. Tanto como para jugadores de póker como para no jugadores de póker, porque esto se aplica a cualquier persona que gestione dinero, es decir, básicamente todo el mundo. Cuenta cosas que sean para ti importantes, tanto que hayas descubierto ya, como a lo mejor cosas que has aprendido desde pequeñito, ¿no? Para desarrollar, digamos, esta independencia financiera que al final viene siendo de que tu dinero te dé más dinero del que necesitas, bueno, o el mismo para vivir, ¿no? Tips como ideas, conceptos importantes para desarrollar una buena gestión de dinero, podría ser a lo mejor el título. Vale, vale. A ver, para mí es algo esencial en el jugador de póker, como has dicho, es decir, en el día a día de cualquier persona también, pero en el jugador de póker igual que ocurre que yo que sé, como los jugadores, los deportistas de élite, de básquet, que luego se arruinan, gente que ganan millones y millones y millones y luego se arruinan. Eso para mí es gestionar mal el dinero, la definición perfecta de gestionar mal el dinero. En el póker
realmente todo el día estamos invirtiendo nuestro dinero. Es decir, el póker, cuando tú abres un spin, cuando juegas una mesa de cash, tienes un retorno estimado de la inversión, el ROI, o el EV-ROI en nuestro caso, y está muy ligado a eso. Entonces, ya somos personas que invierten, seas más consciente o menos consciente. Y muy importante, pues los principios básicos. Pues obviamente primero tiene que haber un ahorro, pero el ahorro per se no es suficiente. Temas de inflación, etcétera. Es decir, al final tu dinero vale menos. Y luego directamente, pues buscar, también conocer cuál es tu perfil de inversor. Es decir, cuán adverso al riesgo eres, es importante también. Y también saber diversificar tu cartera general de inversiones, porque no te vas a centrar solamente, por ejemplo, en criptos. Sí, a lo mejor tu perfil de inversor es eso, ¿no? Eso realmente serían los principios básicos y sobre todo saber cómo gestionar tu año a año, tu día a día, tu mes a mes, para que sigas invirtiendo tu dinero. Es decir, no solo ahorrarlo, sino, por ponerte un ejemplo, pues todos los meses, el día uno, voy a invertir esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y luego también saber manejar la cartera. Es decir, hay veces que, por ejemplo, en el tema de las criptos pasa mucho. De repente una cripto explota, tú tenías, me lo invento, 1.000 euros puestas en esa cripto, ojalá ocurriera, y se convierten en 200.000. Imagínate que tu patrimonio son 100.000, aparte de esos 200.000. Algo que para mí no sería ni inteligente ni responsable es que dejaras esos 200.000 por a ver si sigue explotando. Eso sería un error, porque tendrías destinado un 66% de tu patrimonio a algo, a un activo muy volátil. No quiero entrar mucho al tema, o sea, córtame cuando quieras respecto a todo esto, porque igual me pongo muy pesado. No, me parece interesante porque creo que la mayor parte de los jugadores profesionales de póker empiezan siéndolo como primera experiencia en la vida, o de las primeras, y obviamente la primera gestionando dinero, y más por las cantidades que se pueden acabar gestionando si te acabas dedicando a ello. Y eso que nos enseña. Eso que nos enseña en los colegios, nos enseña en las familias en general. Bueno, solo tienes que ir a las estadísticas, ¿no? Contra más arriba, a nivel de, no estrato social necesariamente, que también, sino financieramente esté tu familia, más fácil es que se te transmitan ciertas cosas sobre dinero, que es cómo funciona el mundo, que no es lo que vemos en la tele necesariamente. Pero se habla poco. En general, la mayor parte de la gente no hemos tenido acceso de pequeños a literalmente una buena inteligencia financiera, gestión del dinero, una buena mentalidad para gestionar esto mismo, ¿no? Y ahora, gracias o por culpa de las redes sociales, también esto empieza, digamos, a expandirse, ¿no? Porque es muy fácil transmitir mensajes. Yo estoy en una parte del mundo, tú estás en otra, y podemos sentarnos aquí y otra persona en otro continente puede verlo en 2 clics, ¿no? Entonces esto está ayudando y es un poco el objetivo. Pero bueno, yo creo que lo que has mencionado es súper importante, y que todo el mundo, sobre todo, la clave para mí es empezar ya. Aunque sea invertir con poco dinero, aunque sea aprender desde ya. Es cada día dar un pequeño paso y estás en buen camino. Sí, aquí Parte final. Bueno, dime. voy a hacer un apunte de lo que has dicho porque me parece clave y me lo he dejado. Que lo que suele ocurrir siempre es que nunca es buen momento para invertir. Es que ahora el SP500 está muy alto, es que ahora las criptos están muy altas, etcétera. Súper clave eso, del momento es ya, porque es que si no, nunca. O sea, al final tú estás invirtiendo, por ejemplo, poniendo el ejemplo del SP500. Ahora no quiero que se vaya al infierno y. Pero Sabes que cuando se publique el podcast, el SP500 va a hacer un por dos en sí. Va a hacer una vela así de. no, pero es muy importante quitarte eso porque es que si no, no empiezas nunca, tío. Es verdad, y a mí me pasó al principio, era en plan, ay, es que ahora el SP500 está muy arriba. Digo el SP500 porque es el típico. Y eso es lo que te hace no invertir. Y al final estás invirtiendo en algo con el que, primero, que esa inversión suele ser a muy largo plazo y que da igual, está demostrado literal, que en el momento en el que inviertas no va a afectar tanto, aunque pilles en el punto más alto, si tu inversión es a muy largo plazo. Y aparte que no vas a meter, bueno, a lo mejor algunos sí, pero no vas a meter 30K de repente el primer momento y justamente te pillen en el top. Si vas invirtiendo periódicamente, va a dar igual al momento en el que empieces. Eso es eso. No es consejo de inversión, siempre he querido decir. Molina, preguntas finales, breves. Un valor o principio que impere en tu vida. Valor o principio que impere en tu vida. Libertad, diría.
Un libro que recomiendes. Vale, lo he comentado antes. Invicto, y te puedo decir otro, Desata tu éxito, de Víctor Martín. ¿A qué sueles decir que no o que no tiene cabida en tu vida? Ostras. He hecho exámenes más fáciles, ¿eh? Eh, ¿A qué suelo decir que no? A ver, no suelo hacer nada que sea por obligación, ¿vale? O sea, suelo ser muy estricto con esto realmente y a veces incluso muy pesado, por ejemplo, con temas de familia, quizás no una familia cercana no sé, pero no suelo hacer nada que no me apetezca. ¿Qué te suelen preguntar de menos, tanto en la escuela como a nivel personal, que consideras importante y que no se le suele dar el peso que consideras que merece? Cabrón. Eh, vale, en el póker sí que lo tengo claro y creo que es el porqué de las cosas, el por qué haces ese movimiento. ¿Vale? Es algo que para mí es clave y que desde el minuto uno la escuela es una de las cosas que más hago yo, es explicar el porqué de cada cosa. Quizás te podría decir, no, es que ese flop es Cibet 100. No, es Cibet 100 por esto, esto y esto. Esto creo que te permite luego desarrollar tu faceta como autónomo, por así decirlo, autodidacta, que puedas llegar a estudiar solo, etcétera. Y luego también creo que al final son como los fundamentos del póker que te permiten transicionar a otra modalidad, mixear, lo que sea, de manera más sencilla. O sea, que diría que en el póker diría los porqués de las cosas. Sí. Y dime, si querías apuntar algo de No, no, esto. no. Pensé que ibas a decir otra más, entonces. No, ahora iba a decir en la vida quizás, pero lo hemos Dispara. hablado, básicamente. Vale, nada, es sobre el tema de la blockchain, la verdad. Me parece un tema muy interesante. Creo que a día de hoy hay poca gente que pregunta. Ya no digo que tengas que invertir ahí, que tengas que comprarte un NFT, que tengas que, no sé, comprarte una cripto o lo que sea, pero sí que creo que es algo que en el día a día, aunque los que estamos dentro, por ejemplo, gente del mundo digital, jugadores de póker, está súper candente, entras en Twitter y es todo criptos, realmente sigue siendo algo muy desconocido y que creo que es muy interesante. Y como último, pues hazme si quieres una pregunta. Una pregunta. Vale, hemos hablado de eso también. Tu visión, me molaría saber tu visión. Si has llegado ya, quizás, a la visión que tenías, aunque supongo que la habrás renovado en caso de que sí. ¿Cuál es tu visión o tu objetivo final? Tenía como anécdota, porque desde que grabamos fue hace pocos días mi cumpleaños y cumplí 31 años. Y cuando tenía 18, 19, no tengo el recuerdo exacto de qué edad tenía, pero sí que el recuerdo, tenía una cifra cuando tuviera 30 años. Sin más, ¿vale? Era fue anecdótico. Pero con esto ya traigo un poco lo que hablábamos antes y que decía que hablé con Laca, que ya tenía con más de 10 años de perspectiva una visión de algo financiero. Mi visión, por intentar resumirlo, porque como la tuya tiene así como matices, el huerto, por ejemplo, para mí también implica un gran terreno, implica animales en general, no sé si será un perro o un gorila, pero sí que animales, naturaleza, en este sentido. Pero por resumirlo un poco, eh, también, casa grande, no por complejidad, sino porque para mí la casa por donde nací, mis padres tenían una casa rural, entonces venían muchos clientes, venían familiares, se quedaban en la casa, con los clientes incluso, que repetían, luego hacíamos comidas, cenas. Es como un centro de reuniones para mí, el hogar, ¿no? Ujú. Pero claro, me gusta que corresponda, es decir, si quieres invitar a mucha gente y quieres que haya mucha gente y que venga mucha gente, tiene que tener unos tamaños y dimensiones, ¿no? Y Ujú. más allá de eso es mi imperio, porque mi finca donde yo nací era muy grande y tenía todo. Tenía desde mi cabaña, pista de petanca, tenía la huerta, tenía los árboles que escalaba, tenía este negocio, tenía un sitio cerrado donde jugaba al ping-pong. Era mi imperio. Entonces, hay una parte de que quiero que esta casa sea un pequeño imperio donde estén todas mis necesidades, todo lo que quiero está en ese pequeño ecosistema y que tenga la puerta abierta y esté abierta a la comunidad, los podcasts, las visiones que sean presenciales, ¿no? Donde el invitado puede venir y hablo con él y luego comparto con él algo, a veces será hacer ejercicio, a veces será que me desvele algo que no sé, porque es un experto en vinos, o sea, que esté abierta la puerta siempre en ese sentido. Ujú. Y luego ese imperio que se expanda, o sea, bueno, ese imperio que acabo de nombrar, ¿no? Digo imperio porque es la imagen de que tiene todo lo necesario, ¿no? Y es potenciador. Incluye familia, etcétera, ¿vale? Por razones obvias. Eh,
y hacia afuera es crear negocios que hagan del mundo un sitio mejor, de forma que si yo no estoy, o que cuando yo no esté, todavía sigan porque la inercia y la necesidad de que existan, porque son beneficiosos, los mantenga. O sea, que no sea yo porque yo quería hacer esto, sino porque aparte yo quería hacerlo porque ayuda a crecer, a mejorar el mundo. Como pueden ser estas conversaciones y que otra persona luego las haga o que las conversaciones perduren, es este tipo de cosas. Esa sería la macrovisión. Esto va unido a, pues, ya no solo independencia financiera, sino tener muchísimo dinero, porque el dinero te permite crear cosas, construir cosas. El dinero en el fondo es energía, la energía es poder, porque alguien que está en el hospital y está muy enfermo no tiene energía ni para mover una silla, y eso es un déficit de poder hacer cosas en la vida. Y si tienes muchísima energía, puedes hacer cosas. Puedes construir un hospital en 9 o 10 o 11 días, como hizo China hace un par de años cuando hubo una emergencia. Pero si es un país muy pobre no podrías porque no tienes ese poder, ¿no? Y lleva muchas cosas alrededor así minúsculas que para mí algunas son simbólicas, otras no, ¿no? Los símbolos para mí son súper importantes, ¿no? Por ejemplo, lo que está aquí pues es de mi padre, esa caracola la cogió mi padre en Marruecos en los años 70, 80 cuando iba a hacer pesca submarina por ahí, el fósil este que está aquí también, o tengo cucharas hechas a mano de mi padre. Me molan mucho los símbolos y quiero transmitirlos a otras, no solo generaciones mías, sino para mí crear esto, crear Falla con éxito, tiene esta parte, tiene el crear algo que a pesar de que a veces tiene la desconexión, ¿no? Porque a lo mejor grabamos esto ahora y estamos luego meses sin hablar y luego nos encontramos en Estados Unidos o en España, lo que sea, pero para mí hay un vínculo, bueno, no voy a profundizarlo mucho, pero es que básicamente es que hay un vínculo y hay una Sí. unión por algo más. No se queda solo, digamos, en la transacción comercial, que no es el caso, porque yo no gano dinero haciendo esto, a día de hoy todavía lo sigo perdiendo y tú indirectamente lo podrías llegar a ganar, pero en el fondo no lo hacemos ninguno de los dos por eso. Pero hay un vínculo más allá, ¿sabes? Y es una parte para mí súper importante de la vida, porque creo que luego los resultados vienen solos, igual que con el póker he hecho, en plan, no querían en sí el dinero per se, porque cuando lo he tenido o lo tengo, no es que me vaya comprando, o sea, relojes o me ponga una camiseta de una marca, lo que sea, porque no es todo lo que podía lograr, era poder jubilar a mi madre, era poder ayudar a gente, era poder compartir experiencias, etcétera, y es lo que he ido haciendo y lo que sigo haciendo, ¿sabes? Es esa parte, digamos, de conexión con los demás. Me he puesto a lo mejor un poco místico, pero bueno, por no poner muchos detalles, ¿vale? En mi imperio, en mi casa, me gustaría que hubiera un super gimnasio, que el gimnasio literalmente estuviera abierto a cualquier persona que quisiera entrenar en él, que tuviera un pequeño edificio en una esquina donde la gente que no tiene hogar pueda estar ahí durante 2 años máximo, pero durante ese tiempo tiene que estar estudiando y formándose y desarrollándose como persona. Tiene muchos pilares que para mí son símbolos e importantes a su vez. Pero bueno, un poco la macro idea sí sería eso. Sí, sí, sí. La mía también tenía, obviamente tiene muchos detalles cuando redactada, por así decirlo, pero sí, a ver, no están muy alejadas. Lo que pasa es que la tuya sí que es más por dar a los demás. Y me mola, la verdad, esa visión, esa percepción de la vida. Aunque ya lo sabía de ti, más o menos, por lo que hemos ido hablando. Hay un dar que es curioso, que te lo digo, bueno, porque me has preguntado sobre ello, ¿no? Pero que no acabo de identificar de dónde viene. Eh, pero no es un dar y ya está, porque o sea, intento coger las mejores partes, o yo lo que creo, de diferentes partes del, digamos, el capitalismo, el comunismo. Voy a ir buscando ideas e intentar integrarlas, ¿no? El dar al extremo, Teresa de Calcuta, Gandhi, etcétera, y no es que yo diga que sea como ellos, sino usar su mentalidad. No lo veo tan poderoso como puede ser el construir el imperio, por eso uso el símbolo del imperio, que habla de un poder, ¿no? No es solo necesariamente financiero, a veces también es físico, la energía, la actitud, el comportamiento, a veces es de amistades, relaciones, ¿vale? No me voy solo el plano financiero, pero sí es el dar desde el puedo dar porque hay abundancia, y para poder dar tiene que haber abundancia. Sí, sí, sí. Sin embargo, hay gente como Teresa Calcuta que daba tanto amor que le salía por todas partes que logró más lo que seguramente yo logré en 5 vidas, ¿no? Pero bueno, es un poco en ese equilibrio. El, el dar desde el puedo dar y puedo hacer que eso sea sostenible. A lo mejor la palabra incluso es sostenible, ¿no? Lo que decía de cuando yo no esté que se pueda seguir generando.
Pues muy guay, tío, la verdad. Está guay. ¿Te puedo preguntar también un libro? Un libro. Es que hay muchos, tío. De hecho, los pongo por ahí atrás ya para que... No, muy El que simple. creas que más me va a gustar a mí. ¿Cómo? El que creas que más me va a gustar a mí. Siempre hablo de dos, y ahora es por qué. Uno es Herramientas de Titanes de Tim Ferriss. El Tools of Titans, el primero que sacó. Luego sacó el de Tribu de Mentores, pero me gustó mucho menos. Me parece más útil el primero. Y el segundo, porque no puede ir uno sin el otro, porque el primero, este que he dicho, tiene muchas herramientas y tiene de todo. O sea, es una enciclopedia para la vida. Pero el otro es brutal por el título, y es Principios de Ray Dalio. Que habla de principios, pero no solo de principios míos para cuando hable con los demás, sino principios que puedes llegar a desarrollar para los negocios a nivel personal. Y con todo eso, porque lo dividen en esas dos partes solo, haces todo lo que quieras. O sea, es el cómo construyes las relaciones desde dentro hacia afuera, ¿sabes? Vale, pues me los apunto y me los leeré. O sea, me fascinan estos dos libros, de verdad. De hecho, el de principio lo estaba repasando hace 3 semanas, creo, el mes pasado. Bueno, caballero, te voy a tener que dejar. Ha sido un auténtico placer. Gracias por tu tiempo. Cuéntale a la gente brevemente dónde te puede encontrar y si quiere contactarte, tus canales, etcétera. Sí, bueno, tanto en Twitter como Instagram soy bastante poco activo, pero bueno, en Twitter un poco más, a Molina PKR, y bueno, pues en la escuela Forma Póker, pues nos podéis encontrar también. Último mensaje para la audiencia. Último mensaje. Pues mira, soy bastante pesado, es que ha salido hoy a colación el tema, pero algo muy importante y que también me cambió mucho es justamente lo que hemos hablado, es el tema de fijar una visión, de realmente preguntarte por qué haces las cosas que haces. Y es mucho más profundo de lo que parece. No lo vais a hacer en un día ni en 2 días. Pero la visión sí, es algo que recomendaría mucho, así por finalizar. Molina Caballero, gracias por tu tiempo. Nada, tío, a ti. Chao.